Características de las formas de exposición oral. Toda exposición oral se debe distinguir por: el mensaje debe contener toda información posible sobre el tema de la exposición y haber sido formulado con claridad. El expositor debe haber analizado con anterioridad a los asistentes y ajustado sus ejemplos para proyectarlos a los intereses del público. Recurrir a recursos audiovisuales y material de apoyo que aporte dinamismo y complete la presentación. Mostrar orden y secuencia de ideas. El mensaje debe ser sencillo, fácil de recordar y en ningún caso puede ser irrespetuoso, ofensivo o permeado por estereotipos de ninguna naturaleza. Debe articularse con buena dicción y timidez. Es recomendable tener variaciones en la frecuencia sonora para dar énfasis en el discurso no resulte monótono. Al hablar se debe gesticular de manera natural y equilibrada, ni muy enfático ni muy estático, y acompañar con el lenguaje corporal lo dicho. La redacción y la presentación debe ser atractiva. Para ello se evita cargar de textos las diapositivas y gráficos. Elementos de apoyo para la exposición orales. En la realización de una exposición oral es fundamental contar con materiales auxiliares que sustenten todo lo que se dice. De esta forma será más amena y el mensaje puede ser comprendido con una manera más fácil y directa. Además, si tienes fines didácticos, facilita la memorización. Se reconoce como material de apoyo a todos aquellos recursos visuales, audiovisuales, multimedia o gráficos con los que cuentan el expositor para recrear y transmitir de mejor forma sus ideas. El material de apoyo empleado debe cumplir con diversas características, entre ellas se encuentran: tener relación directa con el tema central, clasificar y corresponder con el cuerpo de la exposición y el orden en que se presentará. Los colores son armónicos, los cuales deben ser adecuados para ser proyectados. No saturar con texto o gráficos la presentación. El tamaño de los materiales visuales y las letras deben ser visibles desde el fondo del auditorio. Los textos deben ser legibles. Es importante recordar que los apoyos no para que el expositor lea en voz alta. Sin embargo, hay un párrafo o idea digna que menciona: puede pedir al público que le acompañe a leerlo. Los elementos más importantes que debe preparar un expositor son discursos, gráficos y organización. Discurso. Es importante revisar los factores que se deben considerar para asegurar que el discurso comunique de manera satisfactoria el mensaje auditorio. Entre estos destacan los siguientes: saludar al público, presentar el tema, el objetivo y la estructura del contenido, emplear un tono claro y realizar las pausas necesarias, dirigir la vista hacia el público en general y no a una persona en particular y nunca dar la espalda, evitar leer los lapsos prolongados, no repetir las ideas, seguir un orden cronológico, poner ejemplos que ayuden a que el público comprenda el tema, alternar con el público a través de preguntas o técnicas interactivas, emplear gestos que ayuden a consolidar el discurso oral, evitar algún tipo de hábito como jugar con lápiz, así como muletillas, escuchar las preguntas sin interrumpir, responder solo aquello que tenga relación a lo cuestionado. Bueno,